Dios les bendiga a todos. Es un honor estar con ustedes aquí en este lugar. Y hoy estaremos otra vez siguiendo con la liberación. Hoy tenemos dos testimonios que queremos que ustedes vean, que fueron muy sorprendentes para nosotros. Uno fue en un colegio, otro fue en una iglesia. Entonces, el de la iglesia es de una muchacha que fue amarrada con cadenas, así como el gadareno, por mucho tiempo, y la tenían que tener amarrada por la violencia y los demonios que tenía. Pues el Señor, en una campaña, una actividad que tuvimos mi esposa, yo y otros hermanos, estuvimos allá, para la gloria de Dios, ella fue libre por el poder de Jesucristo, y grabé un pequeño video explicando ella misma. Grabamos algo, nos excusa la bulla, era terminando el culto que estábamos, entonces todo el mundo se oye hablar al mismo tiempo, así que nos excusa la bulla, pero esto es sorprendente lo que Dios hace con una vida, así que véanlo. La última vez que yo vine, yo me vi atada con cadenas. Cuéntanos qué pasó. Bueno, yo fui, gracias a Dios, liberada. Primero a Dios y después al pastor. Y ahí mi vida cambió. Yo estaba con cadenas, todavía tengo la cicatriz de la cadena. Y gracias a Dios, mi vida cambió después de ahí. Ahora soy profesora, llena de vida, llena de salud, dándole gracias a Dios y después al pastor. El poder del Espíritu Santo, recuerda que decía, mala suerte porque es violenta. Así yo te dije, el que libera está conmigo. No que me la llave que se pase. Hasta hoy. Así es. Muy agradecida con Dios, que siga dando poder para que siga dando la salud, dando, orando, predicando, y que Dios nos forme de mucha salud y que lo que hizo en mí pueda hacerlo en otra persona. Gloria a Dios, la gloria de Jesucristo. Y también Él lo va a hacer contigo a través de ti. Te va a llenar de poder para que lo diga. Un abrazo. El Ministerio Zona de Poder es un ministerio que dirige nuestra hermana Anelisa Chávez, que se encarga de trabajar en varios centros educativos, donde también nosotros trabajamos junto a un equipo. Y la semana pasada fue parte de esa actividad de trabajo que se hace con los adolescentes, con los jóvenes, con los ancianos. Y gracias que Dios le dio la visión a ella de levantar maestros, predicadores, para llevar a las escuelas la palabra de Dios. Entonces hemos trabajado en la misma visión, y la semana pasada pues tocaba un retiro del centro educativo unido al Ministerio Zona de Poder, y ahí nuestra hermana y amiga Flor Ángel entonces estuvo con nosotros por primera vez, y así ella comparte su testimonio, lo que ella vio, cómo lo cree, de esta manera. Veamos. Amén. Bueno, esta semana fue una semana especial. Estuvimos acompañando al pastor Juan Carlos a una actividad que él sostiene todos los años en un pueblo. En esta ocasión, el colegio era con los estudiantes del secundario. Lo trasladaron a la iglesia metodista del Monte Bonito, y allí estaban los estudiantes esperando con ansiedad el momento de la oración. A mí me llamó eso la atención, porque el pastor le dio la explicación de un texto bíblico donde dice: apartaos del mal, buscar la paz y seguirla. Entonces, cuando llegó el momento de la oración, estos muchachos hicieron fila. Y eso para mí evidencia la fe que tienen en el poder de Dios que se mueve a través del pastor. Al parecer ellos han tenido experiencias anteriores, han recibido liberación, y cuando llegó el momento de la oración, ellos hicieron su fila para tocar al ungido. Eso me recordó aquella vez cuando hacían fila para tocar al ungido. Yo le dije a ellos que hicieran un círculo y se tomaran de la mano para llevar la fe que tenían puesta en el hombre
llevarla a que la pusieran en su fe en Dios. Cuando ellos se tomaron de la mano, se pusieron a orar unos y otros en expectativa, mirando lo que iba a pasar. Eso me recordó que la mente del niño es una tierra fértil. Pues son niños todavía, son 10, 11, 12, 13 años. Es una tierra fértil que lo que tú le siembres, ellos son propensos a creerlo rápidamente. Y ellos mantuvieron su círculo cerrado mientras el pastor iba a orar. Cuando el pastor empezó a orar, hubo manifestación, vieron niños que caían bajo el poder de Dios, niñas que temblaban, que lloraban. Mientras el pastor oraba por allá, de este lado empezaron a abrazarse una con otra, entre risa y después de lágrimas. Los niños son sensibles a la presencia de Dios. Nuestros hijos son sensibles a la presencia del Espíritu Santo. Vamos a provocar eso en nuestras casas. Vamos a poner una alabanza y vamos a decirle: déjame orar por ti. ¿Cómo te está yendo en la escuela? ¿Qué? ¿Por qué tú quieres que oremos? Y eso va motivando su fe. Que no tenga que ser anual cuando yo veo un pastor que va a su colegio, a su escuela, sino que ustedes se conviertan en las pastoras, los pastores, como dice la palabra, los sacerdotes de su casa. Había un niño que se agarraba por el cuello y le decía al otro: yo lo voy a matar, en medio de la actividad. Y algunos se me acercaban y el pastor oraba y él decía: este está ahorcando, asustado. Y yo: déjenlo, que no es él. Empezó a orar por él. El niño que estaba poseído se desmayó, pero todavía estaba en conciencia. Y fue un largo momento ahí, declarando liberación sobre ese niño. Ese niño no llega a 15 años, ¿verdad que no pasó? Y ya está escuchando voces que le dicen: mata. Espíritu de suicidio visitando a un adolescente. Y se ve un niño normal, no tiene rasgos ni características de rebeldía. Incluso antes, cuando se pidió la oración, que pasaron todos haciendo fila, el muy simpático me dijo: yo estaba levantando la mano cuando usted estaba preguntando, no me dio el toque, pero muy simpático. Sin embargo, ese fue el que estaba bajo influencia demoníaca. Los demonios no tienen que ver con educación. Los demonios lo único que respetan es la sangre de Cristo sobre tu casa, el sello del Espíritu Santo sobre tus hijos. No tiene que ver con educación ni con la familia. Solamente respeta la autoridad de Cristo. Vamos a establecer esa autoridad en nuestra casa. Para mí es un testimonio maravilloso. Yo había visto gente endemoniada, pero no en niños, no en adolescentes. Y eso a mí me hizo un llamado de volver a las sendas antiguas, como dicen, yo tengo adolescente, de volver al camino de velar por la casa. Porque se le manifestó a ese, pero qué evita que se le manifieste a las mías, como un adolescente, o a un sobrino. Eso me llamó la atención de que has fallado sobre tu casa, porque el diablo está buscando a quien morir. Vamos a cuidar nuestra descendencia. Son un testimonio maravilloso para mí, ver esa alegría de esos muchachos durante la oración como si fuera un premio que le van a dar, y también ver un joven liberado por el poder del Espíritu Santo. Cuando él recibió la liberación, que la entidad salió de él se quedó abrazado del pastor, lo abrazó como mi Salvador. Eso fue romántico, pero al mismo tiempo partía el alma, porque era aferrándose a alguien. Que el pastor o la pastora de tu familia seas tú. Bendición. Bueno, la pregunta que se nos ha hecho es la siguiente.
¿Por qué después de ser libre regresan los ataques o regresan los demonios? Vamos a ver qué dice la Escritura. En primer lugar, yo quiero que tú sepas que la liberación no es una caja. O sea, la liberación no es un acto, tiene que ver con tu vida, tiene que ver con tu vivir con Dios. Y yo te lo voy a demostrar por la Biblia que es importante tu vivir con Dios. Pero vamos a la Biblia en un texto. Mateo capítulo 12. Mateo 12, 43 en adelante dice lo siguiente. Mateo 12, 43 en adelante dice lo siguiente. Cuando el espíritu sale del hombre, anda por lugares secos buscando el reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va, toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Ustedes conocen ese texto. Así acontecerá a esta mala generación. Ustedes conocen la mayoría este capítulo. Entonces aquí podemos ver algo. El espíritu no sale voluntariamente. No es que el espíritu dice, me voy. No. El espíritu sale en el nombre de Jesús. O sea, no es que se va porque quiso irse. No se va porque quiso irse. Se va porque lo echan fuera. Este texto es un texto que revela algo que sucede en el mundo espiritual, ¿no? Eso no lo vamos a explicar tan profundo. Dice, el espíritu sale, ¿verdad? Se va. Entonces dice que el espíritu dice, dice, esto implica que hay inteligencia, hay estrategia y hay planes. El espíritu mismo dice, decide él piensa, él dice que él va a hacer, que él va a funcionar así, que él planifica, ¿no? El espíritu dice, como dice aquí, dice, entonces dice, volveré. Él dice, volveré. O sea, tiene inteligencia. El verso 45 dice que hay conexiones. Dice, va consigo, busca consigo 7 otros. Hay conexiones, hay inteligencias, hay estrategia. Entonces dices entrados en plural. Entrados moran allí. No dice entrado, dice entrado en plural. De modo que sí puede entrar. Sí puede entrar. Algunos dirían, Juan Carlos, pero ahí no dice nada de la liberación. Bueno, vamos a usar un poco la lógica. ¿Cuál es la única forma que un espíritu puede dejar a un hombre o a una mujer? ¿Cuál es la única manera que un demonio puede salir si no es en Cristo Jesús? Entonces, podemos tener múltiples conceptos que no discutiremos ahora, solo tomaremos la esencia de esta enseñanza. Y es que el espíritu se va y regresa. Es bueno que tú entiendas que la liberación no mata demonios ni desaparece demonios. Eso lo vamos a ver más adelante. Santiago capítulo 4 del 7 al 10 dice: someteos a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos, y vosotros los de doble ánimo, purifiquen vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y les exaltará. Bueno, en este verso se lo quise leer un poco más lejos hacia abajo para que no crean que estoy usando un verso para algo que yo quiero que sea. Se lo quise leer así para que vieran que no es que estoy dominando el texto, manipulando. Si aquí dice que resistan al diablo, ¿por qué dice que resistan al diablo? Porque si hay una resistencia es porque hay un ataque continuo, hay una fuerza contraria. Entonces, suponemos que no resistamos, entonces ¿qué va a pasar?
Entonces aquí dice, resístanlo, sométase, dice, pecadores, o sea, límpiense. O sea, si la forma de resistir al diablo es someternos a Dios y limpiar nuestra vida. Yo sé que es más profundo decir, la forma de resistir es ir al monte por 9 días, hablando en lengua, gloria a Dios, es bueno ir al monte, yo voy para el monte pronto, hablando en lengua, pero ahora mismo no puedo decir lo que la Biblia nos dice. Hay que resistir al enemigo, pero es viviendo en la fe, sometiéndonos a Dios. Pero vamos a suponer que una vida cristiana no quiera someterse a Dios y no quiera someterse a la fe, a la palabra, a la doctrina. Entonces, ¿qué va a pasar si nos resiste a Satanás? A pesar de haber sido ya lavado, a pesar de haber sido cristiano y bautizado, que vamos a ver eso ahora, ¿qué pasaría? Viendo la vida de un antiguo mago en Hechos capítulo 8, verso 12, vamos a ver qué dice. Ustedes saben que había un mago llamado Simón, en el verso 9, un Simón que ejercía la magia en aquella ciudad. Bueno, ustedes saben, lo pueden leer en Hechos capítulo 8. Dice en el verso 12, cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y en nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales, grandes milagros que se hacían y estaba atónito. Yo quiero que usted note que este hombre llevaba la vida cristiana que nosotros llevamos. Dice que fue bautizado, creyó y se congregaba, porque andaba con Felipe. Dice que él creyó, fue bautizado y se congregaba. Yo quiero que me digan a mí, ¿quién no vive así en la fe cristiana? Esa es la vida de nosotros. Entonces, pero vamos a ver qué dice más abajo. En el 18 dice, para que lo lean ustedes en su casa al paso, busque Hechos capítulo 8. Aquí dice en el 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles, o sea, Pedro y Juan que estaban ahí, se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, denme también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos, reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero pereca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás seas perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Él respondiendo, creyendo que para el futuro, dice, entonces dijo, ruegan ustedes por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Para él era una profecía, para nosotros no. Yo creo que Pedro estaba viendo su ser, su corazón en Dios, que había en él. Entonces, este cristiano, su corazón no era recto delante de Dios. Y esto se toma como una maldad. Está en él la amargura, cadena de iniquidad. Esto se le dijo a un hermano cercano de Felipe, a un cristiano se le dijo eso. Él era cristiano, creyente, bautizado y congregado. Si usted dice que no era cristiano, lo va a decir por lo que Pedro dijo. Pero si Pedro no hubiera dicho eso, ese hombre hubiera sido un gran líder. Si Pedro y Juan no llegan, toda esa maldad estuviera con ese hombre y llegaría al pastorado y a quién sabe qué más. Y hoy muchos líderes están así, respetando las iglesias nuevas que intentan crecer y, ¿verdad? Y a veces, ¿verdad? La persona, bueno, no sale como uno quiere. Ciertamente no se le ministró mi liberación. Aquí no aparece que se le haya ministrado liberación, por si acaso alguno estaba pensando que uno lo dice todo por liberación. Alguno puede decirlo, pero es seguro que ese hombre tenía que tener algunos demonios relacionados a su magia antigua. Por lógica, no lo dice la Biblia. La lógica dice que este hombre tenía alguna atadura, porque dice que tenía cadena de iniquidad, tenía hiel de amargura, tenía un corazón no recto delante de Dios. Ahora dígame algo, con esas tres palabras, dígame si no es un lugar para que el diablo habite.
A ver, ¿usted cree que así se puede resistir a Satanás? Someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. Así se somete a Dios. Y el espíritu que sale, regresa. ¿Usted cree que un espíritu que se vaya y regrese y encuentre una vida así, no va a entrar de nuevo? Entonces, algunos preguntan, ¿por qué después de ser libre, o vienen los demonios o vienen los ataques? Le estoy respondiendo de una forma sencilla. Al final les resumo. Entonces, es posible, esa vida que usted ve ahí, alberga demonios. Este hombre era cristiano. ¿Cuántos como él, creyentes, bautizados y congregándose, no hay? Con un corazón así, no recto delante de Dios, con amargura, con cadenas de iniquidad y con maldades. Hoy dice que hoy te va a oír todos los motores, porque no vamos a quitar nada de eso. Entonces, es bueno que usted entienda esto, amado. La liberación no desactiva a Satanás ni a sus demonios. La liberación no desactiva la actividad de los demonios, porque de ser así, los demonios que se fueron a los cerdos con el gadareno hubieran quedado desactivados cuando salieron del hombre. Si fuera así, en Mateo 12 no regresa el demonio a donde salió. Repito, la liberación no desactiva demonios. La liberación no aniquila demonios, o sea, no mata demonios. Entonces, si fuera así, nosotros fuéramos entonces parte de la divinidad. Todo aquel que diga, yo voy a reprender de demonio y lo voy a matar con mi voz o con mi palabra, está cruzando otra línea peligrosa. Nosotros no aniquilamos, no matamos demonios, porque nosotros no somos de la divinidad, somos seres humanos con y en el Espíritu Santo, y recibimos la autoridad del nombre de Jesús después de venir a Cristo. Así que la liberación no mata demonios. La liberación no le quita al tentador ser tentador y a los demonios ser demonios. Entonces, tienes que definir si ellos vienen como dueños de su casa, como Mateo capítulo 12, o si ellos vienen para atacarte y tienes que resistir, como dice Santiago capítulo 4. Yo quiero que tú me digas cuál de las dos está pasando por tu vida. Es muy probable, es posible que muchos de ustedes estén pasando otro ataque, pero eso no te hace a ti atado por el diablo. Tienes que resistir. Muchas personas me han dicho, Juan Carlos, después de la oración yo fui libre, gloria a Dios. Pero mira, volvieron los pensamientos. Ay, ¿qué te quiere? ¿Cómo le quitamos al diablo ser diablo? ¿Cómo le quitamos a los demonios ser demonios? Eso no se quita. O sea, tus ataques seguirán siendo ataques. Los demonios seguirán siendo demonios. Satanás seguirá siendo Satanás. Nosotros no podemos desactivar eso. Solamente lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Es lo que la Biblia demuestra aquí. Jesús lo echó fuera en su nombre. Bueno, en su poder. Nosotros en su nombre. El apóstol Pablo echó fuera el espíritu de adivinación de la muchacha. Lo echó fuera. Jesús echó fuera a los de Gadareno. Lo echó fuera. Nosotros no matamos demonios. Ni lo desaparecemos. Ni lo desactivamos. Satanás seguirá siendo Satanás. El hecho de que tú estés siendo atacado, lo que te falta a ti es resistir. Metete en la palabra. Aprender la palabra. Metete en ayuno y oración. No volver al pecado. Porque la vida no recta, el corazón no correcto, alberga el pecado. Y el pecado, si no se perdona, entonces da legalidad. Jesús le dijo a una mujer, vete y no peques más. Si no fuera importante, Jesús no mandará a uno a santificarse. Si la gracia lo hace todo, entonces ¿para qué ser santo? ¿Para qué abandonar el pecado? Entonces, dése cuenta que en Santiago resistir tiene que ver con someterse, tiene que ver con no amar el pecado, tiene que ver con el pecador limpiarse. Entonces, resistir es parte de eso. Repito, los demonios pueden regresar porque no se desactivan, no desaparecen, no mueren, se echan fuera. Pueden regresar como dueños de su casa, como Mateo capítulo 12, o como tentadores o como ataques que hay que resistir, como
Santiago capítulo 4, que dice resistan, sometiéndose a Dios, resistan. O sea, ayunemos, oremos. Hay otro texto que dice no deis lugar al diablo. No lo leí ese. No le des lugar al diablo. Ahora yo tengo una pregunta. Si le dieras lugar al diablo, ¿qué va a pasar? Respóndame esa. Si usted le da lugar al diablo, ¿qué va a pasar? Si Simón le da lugar al diablo, ¿qué va a pasar? Si Juan Carlos le da lugar al diablo, ¿qué va a pasar? Ah, no, que ya yo soy cristiano, yo me arrepentí, me bauticé, me estoy conectando, pero si le doy lugar al diablo, algo va a pasar. Entonces, tienes un camino: resistir, someterte a Dios y no dar lugar al diablo. ¿Cómo se da al diablo? Eso te lo sabe. El pecado, que aquí, que allá, etc. Ahora bien, cuando los demonios vienen de una de dos. Vienen como dueños o vienen como ataque. Entonces, ¿cuál de los dos tú estás recibiendo? Entonces, respondo a quien me preguntó esto. Sí, los demonios pueden regresar a atacar, porque eso es algo que no se le puede quitar hasta el fin de los tiempos. Satanás seguirá siendo Satanás, los demonios seguirán siendo los demonios, y usted tiene que someterse a Dios, resistir, no dar lugar al enemigo, y Dios te va a usar poderosamente. Hoy no vamos a hablar más de liberación, solamente quise tomar esto para aclarar ese punto. Hay otras preguntas que vamos a responder más adelante. Tenemos muchos lugares que estar, por la gloria de Dios, aparte de nuestra congregación, y tenemos muchas cosas en Dios que vamos a ver, que algunas las podemos mostrar y otras no. Dios te bendiga y Dios te guarde.